Queridos hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema que trata sobre la diferencia que muchas veces se aprecia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que dicen que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios duro, un Dios castigador, un Dios fuerte, un Dios celoso, y que el Nuevo Testamento es algo totalmente diferente, sino que ahí estamos hablando de un nuevo pacto en el cual hay un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios que soporta todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las personas que dicen eso y las denominaciones, porque hay hasta iglesias que tienen por costumbre no leer el Antiguo Testamento y solo centrarse en el Nuevo Testamento, están erradas, porque la Biblia, la palabra de Dios, es una. La palabra de Dios es una palabra vigente y Dios no es persona para que cambie. Nosotros, los seres humanos, podemos cambiar en diferentes etapas de la vida. No es lo mismo una persona cuando es adolescente a cuando después ha terminado una carrera profesional o después ha fundado una familia. Uno va pasando diferentes etapas y las cosas van cambiando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, la palabra del Señor es rotunda y nos habla de cómo la palabra de Dios permanece para siempre. En ninguna parte de la Escritura vemos ni que el Señor Jesucristo vino para abolir el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, y en todo momento se muestra esa viveza de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Isaías, y en el libro de Isaías vamos a leer, mis queridos hermanos, en el capítulo 40, versículo 8, ¿vale? 40, versículo 8. Aquí tenemos un versículo que está en el Antiguo Testamento y que dice así, vamos a leerlo todos juntos, ¿saben? Que dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces nos está diciendo aquí la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Alguien podrá decir, no, pero es que eso está en el Antiguo Testamento. No es cierto. No solamente está en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento nos habla de esa vigencia. Vamos a ir a 2 de Pedro y mira lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 1, amén, hermanos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19, amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces la palabra del Señor nos está dando a entender aquí de una forma muy clara cómo tenemos que estar atentos a la palabra de Dios de una forma, no como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, es decir, la palabra de Dios. Y aquí está haciendo referencia a los profetas, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Entonces, cuando está aquí refiriéndose a la Escritura, se está refiriendo a toda la Biblia, a toda la palabra del Señor. ¿Amén? Vamos ahora, hermanos, al libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Mira lo que nos dice, también recalcando lo mismo de cómo toda la Biblia tiene una vigencia. Hay quien solamente lee los evangelios. No, hay que leer toda la palabra de Dios. Mira lo que dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Amén? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Repito, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos, y aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Amén? No hay cosa creada. Entonces aquí vemos cómo la palabra del Señor nos está diciendo que es viva y eficaz. No está diciendo que una parte ha muerto y que otra es viva, sino se está refiriendo a toda la palabra de Dios. ¿Amén? Toda la palabra de Dios. Vamos a continuar aquí un poquito más adelante, en Hebreos capítulo 13. Tenemos aquí un versículo muy interesante que es en Hebreos capítulo 13. Y vamos aquí en el versículo 8, amén, Hebreos 13, 8. Amén, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos, que es un versículo pequeño, amén. Hebreos capítulo 13, versículo 8, amén. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y por los siglos. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando de que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por Dios, porque Dios son tres personas, es el mismo. Amén. Dios no es persona para que cambie. Entonces, si algo nos dice en el Antiguo Testamento que es abominación para Dios, no puede ser que ahora en el Nuevo Testamento no sea abominación. Si algo en el Antiguo Testamento era castigado, reprendido, era algo que a Dios no le agradaba, no puede ser que ahora le agrade, no puede ser que ahora sea permitido, no puede ser. Por eso la palabra del Señor es viva, es completa. Tenemos que entender eso. Vamos a continuar, hermanos, y nos vamos a ir ahora a San Mateo. En San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, nos lo recalcó. Vamos a leer en el versículo 17. El versículo 17. En adelante. ¿Amén? Y nos dice así la palabra de Dios. San Mateo, capítulo 5, versículo 17. ¿Amén, hermanos? ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo o la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe,
este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Amén, hermanos? Entonces, nosotros no somos quien para coger ni una jota ni una tilde de ninguna parte de la Biblia, ¿no?, y cambiarla, y también el enseñar a otras personas diferentes. Y hay personas que enseñan diferente, hay doctrinas que enseñan diferentes. Por eso es muy importante que nosotros tengamos eso muy claro, que es lo que tenemos, ¿no?, que hacer. Leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. ¿Amén? Escudriñar la palabra de Dios. Entonces aquí surge un dilema muy grande, que es la ley del ojo por ojo. Porque claro, si Dios es amor, porque en el Antiguo Testamento tenemos un Dios, ¿no?, que castiga y que pone penas, hasta penas de muerte, hasta penas como ojo por ojo, diente por diente, si Dios es amor. Y nosotros tenemos aquí que escudriñar no solamente la palabra de Dios, sino irnos a cómo era el contexto social histórico en el cual se dictan esas normas, esas leyes. Y cuando nosotros nos vamos a analizar el contexto, muchas veces en la Biblia pues uno no lo entiende. No entiende que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por el profeta Moisés, ¿no?, 1400 años antes de Jesucristo. Y no queda claro cómo era el contexto social histórico en aquella época, pero cuando uno estudia historia, sabe que el derecho viene con el Imperio Romano. Por eso las personas que estudian la carrera de Derecho tienen varias asignaturas de Derecho Romano. Varias, no una, ni dos, sino a veces tienen varias asignaturas de Derecho Romano, porque ahí es donde nace el derecho en el Imperio Romano. Estamos hablando de unos años, siglos antes de Jesucristo, pero 1400, 1500 años antes de Jesucristo no había leyes ni derecho. Entonces, cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor les trata de dar un orden y les da una serie de leyes, porque lo que no puede permitir el Señor nuestro Dios es que en esa sociedad de los israelitas, en esta sociedad que era su pueblo, hubiera asesinatos, inmoralidad, hubiera maldades, crímenes, y sin lugar a dudas tenía que aplicarse alguna sanción o alguna castigo para aquellas personas que cometían crímenes. Y por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Levítico, todos esos preceptos, muchos de ellos eran civiles. Poco tenían que ver con temas espirituales, sino más eran civiles, ¿no? Incluso ahora que vamos a repasar los 10 mandamientos, nos vamos a dar cuenta como los 4 primeros eran 4 mandamientos espirituales con respecto a Dios, pero de los otros 6 mandamientos nacen, ¿no?, son derechos civiles, derechos de familia, honra a tu padre y a tu madre, tiene que ver con la familia, ¿no? No matarás, tiene que ver con el prójimo, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir, hermanos, ¿no?, de que Dios haya cambiado, de que antes era un Dios castigador y que ahora no. Y también cómo era aplicado esas leyes dentro del pueblo de Israel. Para entender esto vamos al libro de Éxodo, hermanos, y vamos a leer en Éxodo capítulo 21. ¿Amén? Éxodo capítulo 21. Y en Éxodo capítulo 21 tenemos un ejemplo en el versículo 22 en adelante. ¿Amén? Mira lo que dice aquí. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare,
pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Amén? Uno dirá, ¡wow! ¡Qué barbaridad! No hemos leído bien. En el versículo 22, al final del versículo 22, dice, conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces tenía que haber una sentencia, un juicio formado por jueces y una pena conforme a lo que dijera el marido y juzgaran los jueces. ¿Amén? No es que uno llegara y dice, como tú me has hecho esto, yo te voy a hacer también. No es así. Tenían que haber un juicio y era pena. Hoy día alguien mata a alguien y eso, los jueces de cada país son los que administran justicia y en función al país donde esté esa persona va a ir a la cárcel 1 año, 5, 10, y hay países en los cuales hay penas de muerte. Hoy día no se está aplicando los preceptos civiles que están en la palabra de Dios, porque hoy día en los diferentes países hay normas civiles. Pero aquí tenía un propósito el Señor, y era que los israelitas tuvieran un civismo. ¿Amén? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de Levítico, capítulo 24. Y en el libro de Levítico, capítulo 24, mira lo que nos dice la palabra del Señor. En el versículo 17. Asimismo, capítulo 24 de Levítico, versículo 17. ¿Amén? ¿Lo tienen? Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causara lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Amén, hermanos. Aquí tenemos otro ejemplo del ojo por ojo. Si tú matabas un animal, tenías que restituirlo. Entonces, eso es una ley. Hoy día, si tú matas a un animal de alguien, si tú cometes un delito, robas, ¿no? Los jueces te imponen una multa. Muchas veces es una multa de restitución de lo que has hecho, económica, y aparte que vayas a la cárcel. Hoy día se está aplicando eso de otra forma. Entonces aquí no estamos hablando de que, ¡ay, qué barbaridad! Un Dios que es un Dios, ¿no?, duro, un Dios castigador. Pero mira cómo el Señor ordena que se haga a través de jueces. Amén, hermanos. Vamos a ir a Deuteronomio. Y aquí lo dice muy claro, hermanos. Esto no era para que lo aplicara cualquiera, no, sino el pueblo, y el pueblo a través de los jueces. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, este versículo, hermano, es muy importante que lo tengamos claro. Subrayenlo sus Biblias, hermano. Capítulo 19, versículo 18 en adelante, Y mira lo que dice, ¿no? Mira lo que dice. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultase falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti.
y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces aquí nos está dando a entender la palabra de Dios que cuando se da un problema, una disputa, no era, oye, tú me mataste el animal, o tú me robaste, no podía coger y aplicarse la ley por su cuenta, sino tenía que ir a los jueces. Y los jueces tenían que inquirir bien y aplicar una pena conforme Dios había dicho, una pena de restitución como tenemos hoy día en la sociedad. Hoy día alguien roba en una casa y les aseguro que la pena es mayor que el dinero que robó, mucho mayor, ya sea en años de cárcel o inclusive en compensación económica. Entonces no es ninguna barbaridad, pero el Señor nos dice que inquirieran bien, y también nos da aquí el propósito, ¿no? Dice, al final del 19, quitarás el mal de medio de ti. Cuando hay esto en las sociedades, tiene un propósito, y es que no se apoye la tiranía, no se apoye la maldad, no se apoye el delito. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, cuando estamos leyendo eso ya suena diferente y uno empieza a entender, entonces cuando se está refiriendo a ojo por ojo, a que hay que restituir, tiene un propósito, y el propósito es como vemos hoy día en las sociedades. Si alguien es un delincuente, pues tiene que pagar por sus delitos. Si alguien hace daño a alguien, y eso tiene como finalidad el que haya un orden en la sociedad, el resto de personas vean que hay que cumplir las leyes. Dios, hermano, en todo momento nos habla de amar al prójimo. ¿Amén? Vamos a Éxodo 20. Mira en Éxodo 20 y vamos a entenderlo muy bien. En Éxodo 20 nosotros tenemos a los 10 mandamientos. ¿Amén? Y en los 10 mandamientos, mira lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Amén? Nos dice, ¿no? Tenemos ahí numerados los 10 mandamientos, ¿ok? Los 4 primeros son referidos a Dios, de que tenemos que amarle a Él. El primer mandamiento nos dice, ¿no? Lo tenemos en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos a mí. El segundo mandamiento, que es el versículo 4, dice, no te harás imagen, no la adorarás. Yo aborrezco eso, ¿no? Y si lo aborrecía antes, ¿no? Lo sigo aborreciendo ahora. No podemos tener imágenes en nuestra casa, no podemos arrodillarnos a esa, ni de virgen, ni de santos, ni de nada. No implorarás, no, nada, nos dice aquí, en el capítulo 20 de Éxodo, leanlo todos en sus Biblias, en el versículo 4 al 6. El versículo 7 es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, tenemos que dar los tiempos a Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Dios. ¿Amén? Amén. El otro día escuchaba a una persona que decía, no, pero si uno no trabajó lo suficiente, bueno, pues tienes que hacer que en esos 6 días, te ordena Dios, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, para el séptimo día no tengas nada que hacer y vayas a adorar a Dios. ¿Amén? Amén. Hermanos, así nos habla la palabra de Dios. Y no para estar tampoco viendo fútbol y después, ¿qué le damos a Dios? Muy poco le damos a Dios. Es un día de reflexión para venir a la iglesia y para adorar a Dios. Pero el resto, hermanos, el resto de mandamientos, los 6 siguientes mandamientos, son mandamientos de amor al prójimo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vino, dijo, yo un mandamiento os doy, amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo. Estaba resumiendo los 6 siguientes mandamientos. Porque mira, el quinto mandamiento, que está en el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ahí estamos hablando de un mandamiento de amor a los padres.
¿Por qué? A veces los padres no son como nosotros nos gustaría que fueran. A veces los padres no nos dan los caprichos que queríamos y a veces a los padres hay que honrarlos de una u otra forma cuando son mayores, económicamente, si necesitan ayuda, etc. Entonces el Señor nos pone un mandamiento: tienes que tener amor a los padres. ¿Amén? El siguiente es: no matarás. Un amor hacia el prójimo. Y ese matar no solamente es que cojas un cuchillo y lo mates, sino también tener odio. O sea, quien no mata, pero está pensando, ojalá se muera esa persona. No va referido a ese amor al prójimo. No cometerás adulterio. El respeto, hermanos, a las cosas de tu prójimo, a la mujer del prójimo. No hurtarás. Respeto a las cosas del prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, chismes, calumnias. Y el 17, no codiciarás las cosas de tu prójimo. ¿Ok? Entonces, todo eso va referido al amor al prójimo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, no vino a abolir ninguna de estas cosas. A la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Le dijo: mujer, vete, yo no te acuso, vete, mas no peques, mas no le estoy diciendo, no, a partir de ahora, como el Antiguo Testamento ya no funciona, Dios es amor, etc., puedes seguir haciendo lo que quieras. No le dijo eso. No le dijo eso. Al paralítico, que le cura y a los pocos días se lo encuentra en el templo, le dijo: anda, ve y no peques más. Parece que era una persona de cuidado, no sea que te venga alguna cosa peor, después de haberle curado de su parálisis. Entonces, el Señor en ningún momento nos está dando carta blanca, que Dios es amor y como Dios es amor, entonces ya uno puede hacer todo lo que quiera, con tal de que esté la palabra amor cerca. No puede ser. ¿Amén? No puede ser. Es más, tenemos ejemplos claros de amor al prójimo, ¿no? Aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo capítulo 23. Y mira lo que dice en Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. ¿Amén? Vamos a leerlo juntos. Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice: si encontrares el buey, todos juntos, de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Amén, hermanos. Es decir, si tú ves a tu enemigo teniendo problemas, dificultades, etc., tienes que ir a ayudarlo. Y si ves su asno que se ha caído por ahí, ¿no? Vas a ayudar y le vas a levantar. Nos está diciendo la palabra de Dios. Tenemos que tener actos. Es del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo nos habló absolutamente de lo mismo, porque Dios es el mismo, no se contradice. Amén, hermanos. No se contradice. Tenemos otro ejemplo. Vamos al libro de Levítico. Y en el libro de Levítico vamos a ir al capítulo 19, versículo 17 y 18. ¿Amén? Capítulo 19 de Levítico, versículo 17 y 18. Mira lo que dice. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesucristo. Con lo cual no es que sea un mandamiento tan nuevo, no, es que Cristo vino a recalcarnos de que Dios es amor y lo que quiere es amor en nuestra vida. Cuando se comete un crimen, no podemos tampoco dejar que se contamine la tierra,
que se contamine la sociedad. Así que los jueces irán e impondrán la sanción correspondiente, serán los jueces. Entonces, en todo momento el Señor está tratando estas cosas. Amén, hermanos, en todo momento. Yo quiero, hermanos míos, que estos temas que estamos viendo los tengamos clarísimos, porque la otra vez yo estuve en el hospital y me encontré con una persona que era hermano y empecé a leerle algo del Antiguo Testamento y me dijo, no me leas nada del Antiguo Testamento, porque en mi iglesia solo se lee el Nuevo Testamento. Y yo no quise contradecir a este hermano, ¿no? Porque estaba enfermo, estaba en cama, y Dios además nos llama a amarnos, a no contender, pero tenemos que tener clarísimo de que Dios es el mismo, el Nuevo, del Antiguo Testamento, y Dios nos pide las mismas cosas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Que Dios en el Antiguo Testamento nos haya dejado toda una serie de normas, muchas de ellas civiles, otras de sanidad, otras para tener moralidad en la sociedad, es lógico, porque en aquellos tiempos no se sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, y Dios puso una serie de orden, pero muchas de esas cosas hoy día están bien claras en la sociedad, muchas cosas, porque se saben, hay estudios que demuestran que es bueno, que es malo, muchos de los aspectos sanitarios de los cuales Dios habló, ¿no? Por ejemplo, no tomas un animal ahogado, era una ley sanitaria, ¿no? Y hoy día se sabe perfectamente que un animal ahogado, ¿no? Puede tener enfermedades y puede tener una serie de cosas a que lo toma. Entonces, el Señor estaba previniendo con ese tipo de leyes. ¿Ven? Entonces el Señor lo que quiere es que tengamos claro eso. Vamos al capítulo 25 de Proverbios. Capítulo 25 nos vuelve a recalcar absolutamente lo mismo. Esto para que entendamos que está por toda la palabra de Dios el amor al prójimo. Y mira lo que dice capítulo 25. Vamos a leer ahora en el versículo 21. Capítulo 25, versículo 21. Amén. Nos dice así la palabra del Señor. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, Jehová te lo pagará. Amén. Jehová te lo pagará. ¿Y por qué? Porque Dios se gloria justamente, hermanos, en que nosotros seamos personas diferentes. El siervo de Dios tiene que ser una persona amorosa. ¿Amén? Dios paga el amor que nosotros tengamos al prójimo. Así, ese amor, esa persona nos esté haciendo daño, nos esté haciendo mal. Amén, hermanos. Si nosotros, hermanos, profundizamos más en el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el Señor también nos da una serie de pautas y de normas con respecto a cómo debemos tratar a los extranjeros, cómo debemos tratar a los huérfanos, a las viudas, cómo debemos tratar a los enfermos, a los pobres. Entonces, Dios nos está diciendo en todo momento. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a Deuteronomio capítulo 23. En Deuteronomio capítulo 23, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 23, versículo 15 y 16. Y nos dice: no entregarás a su señor al siervo que huyere a ti de su amo. Morará contigo, en medio de ti, el lugar que escogiere en alguna de sus ciudades, donde a bien tuviere, no le oprimirás. Amén. Ahí tenemos un acto de ayuda que hoy día lo tenemos en el derecho de asilo, por ejemplo. Hoy día
¿no? Alguien que huye de su país por problemas políticos, etcétera, y cómo pide derecho de asilo en otro país, ¿no? El Señor ya nos habló de eso hace mucho tiempo y que le ayudemos, dice la palabra de Dios, que le ayudemos. Vemos cómo hay personas que tienen que venir refugiados de otros países y hay quien pone mala cara diciendo, ay, ¿para qué viene? Pues no puede ser, nosotros tenemos que ser hijos de Dios y tener con ellos un trato especial con esas personas, ¿ven? Con esas personas. Vamos a ir, hermanos, a Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22, mira lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 21. Dice así, Éxodo capítulo 22, versículo 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Hay quien ve a alguien que es extranjero, que está medio perdido, y dice, ay, qué pena, ¿no? Hay quien, hermano, ve un extranjero y ve una oportunidad ahí para robarle. Pues mira lo que nos dice la palabra de Dios. Al extranjero no engañarás ni angustiarás. Una persona que está fuera de su país y que no se conoce bien, es sujeta a mucha sensibilidad. No angustiarás. No angustiarás. En el versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Hay personas, hermano, que se aprovechan cuando hay viudas, cuando hay personas solas, mayores, y tratan de venderles producto, de engañarles, etc. ¿No? Nosotros no podemos permitir eso. No podemos. Personas que estén por su edad, por su situación, en sensibilidad y sujetas a debilidad, a ser engañadas, no podemos permitir que eso suceda. Si tú estás en una empresa que acostumbra a que si ven a una persona en esos estados de sensibilidad, venderle un producto, obligarles, tratar de con engaño que compre, sal de ese lugar, porque es increíble, hermanos, increíble las cosas que salen por el mundo adelante, si yo les contara. Vamos a ir aquí mismo, en el capítulo 23, versículo 9, y mira lo que dice. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis que cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Amén, hermanos? Así es. Y también con nuestras cosas tenemos que ser dadivosos, nos lo dicen los siguientes versículos. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año lo dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Ustedes se imaginan, ¿no? Eso no es costumbre ahora, de que nosotros, hermanos, dejemos un año entero lo que produzca nuestro negocio, lo que produzca nuestro trabajo, etc. Un año entero ¿para qué? Para otras personas. ¡Wow! Pues la palabra del Señor nos está pidiendo que nosotros seamos generosos con el prójimo. No lo pide aquí la palabra del Señor. Vamos con los ancianos. Hay ancianos además renegones, ancianos que tienen muy mal genio, etc. Y cuesta muchas veces, tratarlos. Pero el Señor, hermano, quiere que sus hijos tengamos un trato especial con los ancianos, hermano, con los ancianos. Vamos a ir, hermanos, al libro de Levítico, capítulo 19. Y mira lo que dice aquí en el libro de Levítico, capítulo 19. Dice en el versículo 32 en adelante: delante de las camas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Como un natural significa que
le tienes que pagar igual. No, es que tú eres romano, tú eres ecuatoriano, tú eres de otro país, estás aquí en España, tienes que... No puede. Un cristiano no puede discriminar por ser una persona extranjera, ¿no? Eso se hace, hermanos, eso se hace. Dice que como un natural, lo tratarás, no le oprimirás. Y sobre las canas, nos dice la palabra de Dios, sobre los ancianos, ¿no? Honrarás el rostro del anciano. Tenemos que honrarlos, ser muy respetuosos. Hay quien ve un anciano que va caminando mal y se va riendo, jaja, mira cómo camina. No puede ser eso, hay que honrar. ¿Ok? Hay que honrarle, hay que ayudarle, ¿no? Son personas, hermano, que necesitan a veces de ayuda hasta para cruzar una calle y tenemos que honrar. Cuando veas un anciano, déjale tu asiento en el metro, en el autobús, honra las canas del anciano, nos dice el Señor. Amén, hermanos. El Señor. Bueno, visto todo esto, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento nos habla bastante del amor. Entonces ya podemos entender que cuando el Señor hablaba de ojo por ojo, diente por diente, era para aplicar justicia y para que el pueblo viera de que no se iba a aceptar la tiranía y la maldad, no se iba a aceptar. Entonces, 1500 años después, cuando viene el Señor Jesucristo, ¿no? Aquí las leyes, la sociedad, el derecho ya existía, además con el Imperio Romano y ese dominio que tenía sobre Israel, el Imperio Romano, ya existía. Y entonces lo que hizo el Señor Jesucristo es, porque se utilizan muchas veces las leyes para perseguir y como instrumento de odio, herramienta de odio, ¿no? Lo que hizo fue, ¿no?, pedir a su pueblo que se amaran los unos a los otros. ¿Amén? Que se amaran los unos a los otros. Por eso nos dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el Señor toma las leyes del Antiguo Testamento y nos pide que seamos amorosos. ¿Amén? Capítulo 5, versículo 38. El amor a los enemigos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces el Señor nos está diciendo claramente el que nosotros tenemos que amar al prójimo. Si no amamos al prójimo y tratamos de hacer lo mínimo, ¿qué hacemos de más? Si yo solamente amo al que me cae bien, a mis amigos, a mis familiares, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen también eso los malvados? Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos que ser diferentes. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. A veces será necesario ir a algún juicio, será necesario, pero el Señor no te está diciendo, tienes un problema, ven de frente a juicio, hazle a juicio, no te está diciendo eso.
nos está diciendo que tenemos que amar. ¿Que quieres llevar, te obligan a llevar cara a una B2? ¿No? ¿Que te ponen la mejilla? Pues nada, ponle la otra. Nos dice, el Señor quiere en nosotros una actitud, hermanos, una actitud. Entonces la actitud es clave en la palabra de Dios. Un poquito más adelante, en San Mateo capítulo 12, mira lo que nos dice el Señor referido a el amor. Capítulo 12, vamos a leerlo, versículo 28 en adelante. Amén. Vamos a leer, hermanos, es en San Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. Amén. San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y que no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén, hermanos. Entonces, la palabra del Señor es clarísima. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma. Y nos dice: y al prójimo como a uno mismo. Y nos dice que eso es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Eso es más importante, el amor al prójimo. ¿Amén? Entonces debemos en todo momento, ¿no?, amar al Señor. Amén. Amar al Señor. Y vamos, hermanos, a leer, hermanitos, ya para terminar, hermanos, vamos a leer en Primera de Juan. Amén. En Primera de Juan. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 7. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Vamos ahora, hermanos.